Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Y vamos a nuestra confesión de fe, que está en el libro de Segunda de Timoteo, o carta. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Hoy empezamos, hicimos una declaración profética. ¿Cuántos se conocen aquella canción que dice: otro año ya se ha ido? ¿Cuántas cosas han pasado? Y lo que pasa, que todos los años yo he declarado, todos los años yo profetizo. El 31 yo declaro que este será un año de viaje. Yo profeticé el año pasado que iba a salir de viaje, no salí, pero fuera de las fronteras, porque Dios tiene sus planes perfectos. Ahora bien, cuando hablamos de restitución, y para los que ponen tema a los mensajes, es cómo caminar el camino que nos lleva a la restitución. ¿Por qué no se me cumple lo que declaro? ¿Por qué no se me cumple todo lo que yo confieso y todo lo que me digan que hago? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué? Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Podemos decir, pero si no hacemos lo que decimos, no se va a cumplir nada. Por mucho que grite, por mucho que toque chofares, por mucho que ponga alabanzas, por mucho que haga tantas cosas, no se va a cumplir. Y este es un año que el Señor nos ha hablado con mi pastor, que es el año de la restauración. Ahora bien, cuando decimos restauración, ¿qué se le viene a su mente? ¿Qué quiere restaurar en su vida? ¿Un mejor trabajo? ¿Una mejor casa? ¿O qué queremos restaurar? Y aquí es donde viene el principio que hoy vamos a hablar. Es que dice que todo lo que robó el saltón, la oruga y el revoltoso lo va a traer. Pero ¿cómo lo va a traer? ¿Qué es lo que primero tiene que pasar? ¿Qué es lo que primero que tiene que restaurar el Señor? El Señor lo que quiere restaurar, año de restitución, es su ser interior y es mi ser interior. Porque una vez mi ser interior es restaurado, todas las bendiciones y las añadiduras me perseguirán. Yo ya no voy a ir en busca de la bendición me va a perseguir. Por lo tanto, debo entender y tener claro que cuando hablo de restitución y hablo de restauración, no hablo que el Señor te va a dar una mejor casa. No hablo que el Señor te va a promover a un nuevo puesto. No hablo que el Señor te va a bendecir con viajes. Y lo que me refiero es que el Señor lo puede hacer si antes cumplimos la restauración y la restitución de mi ser interior, de mi alma, de mi voluntad, de mi espíritu, de mi cuerpo. A eso se refiere la restitución. Es que cuando pensamos que lo que dice el saltón, la oruga se llevó, y empezamos a sacar cuentas, cuántas empresas me ha quebrado, empezamos a sacar cuenta cuánto daño me ha hecho mis hijos, y empezamos a sacar cuenta de tantas cosas. El Señor quiere cambiar y restaurar mi ser interior. Mi ser interior. Yo no puedo cambiar mi mundo exterior si no cambio mi mundo interior. Yo no puedo pretender alcanzar, llegar a una meta si no empiezo viéndome al espejo. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy?
Entonces, este es un año de la restauración. Este es un año de la restitución. ¿Cómo empiezo a caminar este año? Número 1, recibiendo palabra de Dios. Y número 2, cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. Dios nos ha dado una estatura, y conforme a esa estatura, Dios quiere que nos restituyamos o que nos reconciliemos con Él. Puede ser que alguien sepa más que otra persona, pero porque aquel otro sabe más y yo sé menos, no significa que tengo un compromiso delante de Dios por lo que yo sé. Por lo tanto, la estatura a la cual se refiere Efesios 4:13 no es por el conocimiento que existe a nivel mundial, sino por el conocimiento que yo tengo en mi ser interior, que yo conozco. Y ese conocimiento que yo tengo en mi ser interior, debo de aplicarlo y debo de manifestarlo como testimonio. Amén. Entonces, ¿cómo caminar? ¿Cómo avanzar? ¿Por qué 12 días de ayuno? ¿Por qué 12 días? Porque 12 es el gobierno de Dios. Porque 12 es un múltiplo de 144. Y 144,000 es la esposa del Cordero. Y dentro de esos 144,000 hay una esposa espiritual y hay una esposa natural. La esposa natural es la Israel, y la esposa espiritual somos nosotros, los gentiles, que somos injertados en el olivo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que avanzar hacia una meta para ser restituidos. Amén. Ahora bien, cuando Moisés le pide a Dios, ¿quién es Él? ¿Quién es Dios? Él se manifiesta como el yo soy. Entonces, los 12 nombres gubernamentales del Padre es su naturaleza, es su carácter, es su esencia, es el propósito de Dios que tiene que ser manifestado en nuestras vidas. Y entonces la palabra de Dios en Éxodo capítulo 34, versos, voy a leer desde el 1 en adelante. Éxodo capítulo 34, vamos a la palabra del Señor. Éxodo capítulo 34, del 1 en adelante. Dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas la palabra que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntame ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Por qué se mencionan las segundas piedras o las segundas tablas? Porque la primera vez que Moisés subió al monte, cuando descendió y miró que el pueblo estaba en un total desenfreno, ¿qué pasó? Dice que él quebró las tablas. Entonces Dios en su misericordia lo llamó nuevamente y le dijo: sube al monte Sinaí. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde se encuentra el Padre? En el monte Sinaí, en el monte de Sión. Hacia ese lugar tenemos que ir. Pero entonces en esta instrucción le dijo: ahora tú alízate las piedras. Cuando le dijo tú alízate las piedras, significa una acción que él tenía que hacer, que él tenía que elaborar, que nada es gratis. La primera se la dio, pero la despreció. Pero me encanta el verso 6 en adelante, que aquí es donde empezamos a predicar, y dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó:
Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y el verso 8 dice: cuando pasó Jehová y mencionó los nombres de Dios, dice que Moisés, dice el verso 8, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y adoró. ¿Qué significa esto? Hoy vamos a hablar de la naturaleza de Cristo. Pero antes que Cristo tendría la naturaleza, era la naturaleza del Padre. No se me vaya a perder ni un minutito, ni preste mi atención para que entienda hoy lo que Dios trae para este año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínese una roca, la roca Tesur, la roca del Padre. Y de esa roca salen 12 ríos o 12 corrientes. Y esas 12 corrientes o 12 ríos es el gobierno de Dios, la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, el carácter de Dios, el propósito de Dios. Esa roca que fluye. Entonces, de la roca del Padre fluyen 12 ríos. Y cada uno de esos 12 ríos o 12 caminos o 12 sendas o 12 canales significa un nombre del Padre. Si leemos detenidamente, cuando Jehová pasó y se le presentó, ¿cuáles son esos 12 nombres? Jehová, Jehová, Jehová fuerte, Jehová misericordioso, Jehová piadoso, Jehová grande en benignidad, grande en verdad, que perdona millares por su misericordia, que perdona iniquidades, que perdona rebeliones, que perdona pecados, que perdona transgresiones y que es un juez justo. 12 nombres. Los 12 nombres gubernamentales del Padre. Y en la estatura del varón perfecto, en la estatura que hemos estudiado en el tabernáculo de Moisés, ¿dónde estaban esos 12 nombres gubernamentales? En la mesa de los panes. ¿Qué es lo que pasa entonces? La mesa de los panes, ¿para qué sirve un pan? Porque tenemos que comerlo. Entonces, ¿cómo caminar este camino? ¿Cómo hacer que la restitución venga a mi vida? Haciendo de nosotros cada nombre gubernamental en nuestra vida. No hay otra forma. No hay otra forma de que yo sea restituido. No hay otra forma de que yo pueda alcanzar las bendiciones de Dios. No hay otra forma. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y explico de esta forma. El Padre, papá, la roca Tesur, y está el Hijo, que es la roca Selah. ¿Así es, verdad, hermano? Ok. La roca Tesur, viene el Padre y se la da al Hijo. ¿Sí? ¿Quién era el Hijo? Estoy hablando de la eternidad pasada. ¿Quién era el Hijo? Cristo. Cristo se la da a Jesús, porque Cristo no es el mismo Jesús. ¿Estamos claros en esto? Jesús es el hombre que vino a esta tierra para ser muerto, ser sacrificado y luego resucitar al tercer día y convertirse en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, que es Jesús y Cristo. Entonces viene el Padre, le da los 12 canales, le da los 12 nombres al Padre, al Hijo, perdón. El Hijo se los da a Jesús, Él los aplica en esta tierra y Él se va. Ahora bien,
¿quién nos da a nosotros los 12 nombres? Cristo, Jesucristo, el Hijo. Entonces, el Padre se la da al Hijo y el Hijo nos la da a nosotros. Ese caminar es el que tenemos que entender y establecernos en nuestra vida. Mira qué tremendo esto. ¿Cuáles son esos 12 nombres? Se los menciono, Éxodo capítulo 14, 16. ¿Cómo yo voy a ser restituido? ¿Cómo yo voy a restaurar todo en mi vida, en mi ser interior? Número 1, y eso vengan a partir del miércoles, que vamos a ver cada uno de los nombres. El primero es Yud-Hei Vav-Hei, en mí, Jehová en mí. Número 2, Dios fuerte. O sea, que en mi naturaleza yo soy débil, pero en la naturaleza del Hijo de Dios yo soy fuerte. Jehová, Jehová, Jehová fuerte. Misericordioso. ¿Cuántos tenemos misericordia? Piadoso. ¿Cuántos somos piadosos? ¿Cuál es el quinto? Tardo para la ira. ¿Cuántos nos enojamos de la primera? Grande en verdad, grande en benignidad. ¿Cuál es la otra? Que guarda misericordia a millares. Ahí ya llevamos varios. Y mira esto, que perdona la iniquidad. ¿Cuántos perdonamos la iniquidad? Que perdona las transgresiones, que perdona las rebeliones, que perdona los pecados y que es juez justo. Para ser restituidos o para llamar el año de la restitución, verdaderamente tenemos que tener la naturaleza del Padre que se la pasó al Hijo y la naturaleza del Hijo a nosotros. Yo no puedo pretender ser restaurado si no perdono. Yo no pretendo ser restaurado si todavía guardo rencor. Yo no puedo ser restaurado si todavía no perdono las iniquidades de mis antepasados. Yo no puedo caminar o ser restituido si soy débil. Yo no puedo ser restituido si no soy piadoso. Yo no puedo ser restituido si no soy misericordioso. Yo no puedo ser restituido si todavía falto a la verdad. Yo no puedo ser restituido si en mí no hay benignidad. La naturaleza del Padre. Para llegar a recorrer este camino, entonces tengo que tener esa naturaleza de papá. Pero hoy queremos tener restitución, pero no queremos perdonar a quien me dañó. Hoy queremos tener felicidad en mi trabajo, pero no perdono a mi compañero. Es que me cae, póngale la palabra, es que me ha hecho unas que no se la perdono. Entonces usted no va a ser restituido, usted no va a ser restaurado. Y Dios lo que quiere es que seamos restaurados, seamos restituidos, porque Dios nos va a sacar de la cisterna donde no hay agua, donde una cisterna está vacía, para llevarnos a una fortaleza, convertirnos en prisioneros de esperanza, y entonces Él nos dará el doble de lo que Él ha prometido. ¿Cuántos quieren restitución en este año? ¿Cuántos quieren ser restaurados en este año? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Los 12 nombres gubernamentales del Padre. Mira qué tremendo. Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se está refiriendo acá el profeta Isaías? A Jesús. Entonces Jesús iba a tener la naturaleza del Padre. Iba a tener los 12 nombres gubernamentales del Padre. Y le dice: Hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros. ¿Qué es lo que venía sobre sus hombros? Su naturaleza, la naturaleza del Padre. Y dice: y será llamado Dios fuerte. ¿Cuál es uno de los nombres que mencionamos? El segundo, Dios fuerte. Y la palabra fuerte es Gibor, es valiente. La palabra fuerte es que Dios va a pelear por mí. En mi naturaleza carnal, yo no lo voy a lograr. En mi naturaleza de hombre, yo soy débil. En mi naturaleza de hombre, yo salgo corriendo. Pero si Cristo está en mí, empiezo a tener uno de sus nombres gubernamentales y digo: en Cristo todo lo puedo, que me fortalece, porque Cristo es Dios fuerte. Entonces yo voy a entender que quien está en mí es la naturaleza de Cristo. ¿Vamos entendiendo? Es la naturaleza de Cristo. Jehová fuerte nunca pierde una batalla. Jehová fuerte nunca se queda atrás. Jehová fuerte va rompiendo, va avanzando, pelea sobre la pereza espiritual, pelea sobre la apatía, pelea sobre aquello que impide que nosotros avancemos. Porque el Dios fuerte está en mí. Y mire qué lindo es Dios en su esquema. Primero es tener el nombre de Él, Yud-Hei Vav-Hei. Después dice: si tú tienes el nombre de Yud-Hei Vav-Hei, eres fuerte y vas a pelear. Entonces debemos entender que Cristo nos da su naturaleza. ¿Y dónde bíblicamente Cristo nos da su naturaleza? Proverbios capítulo 8, verso 22 al 31. Dice que se deleitaba, las delicias era para con los hijos de los hombres. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Entonces, ¿qué más dice Isaías 9:6? Dice: Dios fuerte. ¿Qué más dice? Padre eterno. Voy a estar en una eternidad, porque voy a ser Padre eterno también. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cómo restituir? Teniendo la naturaleza de papá, siendo fuerte. Y voy a cerrar cómo obtener la naturaleza de Cristo, para que no se me vaya a entusiasmar. Bueno, si eso está en la Biblia, pero ¿cómo yo obtengo esa naturaleza? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero eso lo vamos a dejar para el final. ¿Estamos claros? Entonces, si tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros, tendremos la restauración y tendremos la restitución que tanto anhelamos, que tanto declaramos. Yo hago una encuesta de los que están acá y les digo: ¿cuántos declararon que el 2031 a las 12 de la noche declaramos que iba a ser un año de bendición, que iba a ser un año de restauración, que iba a ser un año esplendoroso? El 31 de diciembre del 2019 lo declaramos y mire todo lo que pasó. Pero bien, entonces, ¿dónde puedo entender esto para que vayamos esquematizando bíblicamente? Primera de Corintios capítulo 10, del 1 al 4. Primera de Corintios capítulo 10, del 1 al 4. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Amén. Y todos pasaron el mar. ¿A quiénes se refería? Al pueblo de Israel. ¿Sí? Al pueblo de Israel. Ahora bien, ¿cuál era la naturaleza del pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Esclavos. El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, era esclavo. Era un pueblo sometido a Faraón. Era un pueblo que estaba
sometido a una esclavitud de trabajo, trabajo y trabajo, y no podían levantar culto al Señor. Cuando somos esclavos de Satanás, no nos impide levantar culto a Jehová. Cuando somos esclavos de Faraón, levantar culto a Dios se nos hace difícil. Por eso cuando Dios le revela a Moisés, que es el libertador, y le dijo: dile a mi pueblo, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me levante culto. Significa que el pueblo de Israel no levantaba culto, no adoraba, porque estaba esclavo. Hoy la iglesia está esclava de Faraón. Lastimosamente no lo entendemos. Entonces, ¿quiénes pasaron el mar? Los esclavos. Amén. Ok. Y dice verso 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo elemento espiritual. Verso 4: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ahora bien, ¿por qué el pueblo de Israel bebía de la roca que era Cristo? Porque el Padre ya le había dado la naturaleza de Él a Cristo. Entonces, porque ¿cuál fue el propósito de Cristo o del Hijo? ¿Cuál fue el propósito? Si yo le preguntara: amado, ¿cuál es el propósito del Hijo? Muchos me van a decir: bueno, que Él vino a morir por mis pecados. Está bien, pero ¿sabe cuál es el propósito del Hijo? Dar a conocer al Padre. Dar a conocer que existe un Padre eterno. Por eso debemos entender y tener claro que ¿cuál es el camino para llegar a papá? Jesús. ¿Quién me va a ayudar a recorrer este camino? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién me va a dar esa agua que fluye de esa roca? Cristo. ¿Y qué agua me va a dar Cristo? ¿Qué agua va a salir de esa roca? La naturaleza del Padre. ¿Y cuál es la naturaleza del Padre? Jehová, fuerte, piadoso, misericordioso, grande en verdad, grande en benignidad, que perdona millares, que perdona las iniquidades, que perdona los pecados, las transgresiones, las rebeliones, y que es un juez justo. Eso Él me lo va a dar de beber. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El pueblo de Israel pasó sobre esas aguas. Y aquí viene algo importante, y creo que lo mencioné en unos cultos anteriores. Se nos ha enseñado que el mar se abrió en dos partes, cosa que no es cierto bíblicamente, y hoy lo vamos a ver. El mar se abrió en 12 caminos, y hoy lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque cada camino era un nombre gubernamental del Padre. ¿Por qué 12 caminos? Porque 12 son las 12 tribus de Israel. ¿Por qué las 12 tribus de Israel? Porque Apocalipsis capítulo 21 me dice que en el muro de la nueva Jerusalén estarán las puertas, y sobre cada puerta estará el nombre de una tribu de Israel. Y eso lo acabamos de ver, ¿verdad? Estudiando las 12 puertas. Entonces, el mar se abrió en 12 caminos. Pastor, pero ¿usted cómo me va a fundamentar esto? O sea, ¿cómo bíblicamente usted me lo va a decir? Entonces yo así como lavándome las manos, le puedo decir: bueno, entonces muéstreme en la Biblia que son 2 caminos. O muéstreme en la Biblia que es un camino que se partió. No existe en la Biblia eso. Y ahorita lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, todo lo pasado del antiguo pacto, es un tipo, sombra o figura para nosotros los gentiles. Entonces, si el pueblo pasó por esos 12 caminos para obtener el nombre, eran porque eran bautizados en el nombre de Dios.
¿Estamos? ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa hoy en día? ¿Por qué el pueblo de Israel murió en el desierto? Y pasaron por los 12 caminos. ¿Por qué? Porque nunca creyeron lo que sabían y lo que habían visto. Nosotros podemos tener tanto conocimiento de la palabra, pero si no aplicamos la palabra y creemos en la palabra, vamos a sucumbir en el desierto. Ahora bien, vamos a la palabra de Dios para justificar esto, que son 12 canales. Job capítulo 38, verso 16. Job 38, verso 16. Este capítulo de Job es cuando Dios empieza a responderle a Job todas las quejas que ha tenido, todo el lamento que ha tenido por un montón de capítulos, que yo era esto, que yo era el que le daba a los pobres, que yo era el que le daba vista a los ciegos, y empezó a reclamarle. Entonces le dijo Job: espérate un momentito, hoy voy a hablar, le dijo Dios a Job. Y empieza a decirle: ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Y aquí viene algo hermoso. Mire, verso 16, Job 38, 16 dice: Job, después de todo lo que tú me dijiste, le dice: ¿has entrado tú hasta los profundos de la mar? ¿Y has andado escudriñando el abismo? Mire qué tremendo. ¿Has entrado tú hasta los profundos de la mar? En la versión original dice: ¿has entrado tú hasta los caminos que estaban en el mar, en lo profundo del mar? Job le dijo: si tú me rechazas, si tú me reclamas, es porque todavía no tienes mi naturaleza, porque tú no has pasado por los caminos profundos que yo abrí en el mar. Tú no has pasado para tener los 12 nombres gubernamentales. Por eso es que no me perdonas, por eso es que me reclamas, por eso es que reniegas. ¿Estamos? Entonces, en otras palabras fue así: Job, ¿ya anduviste en los 12 canales que hice en el mar para que hables? ¿Ya lo hiciste? Y aquí viene, mire esto, ¿qué es lo que quería Dios en Job? ¿Qué dice el libro de Job en el capítulo 1? ¿Quién era Job? ¿Cómo era Job? Dice, Job era un Dios, Job era un hombre perfecto, recto, temeroso del mal y apartado. ¿Estamos? Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4. Y entonces, cuando yo miro que Job era recto, temeroso, perfecto y apartado del mal, viene y me sale refunfuñón, viene y me sale renegando. ¿Por qué? Porque todavía no había conocido los caminos que el Señor había abierto en el mar. ¿Por qué? Porque cuando Dios te pasa por un proceso, lo que hace el Señor es: aquí tienes un camino para restaurar tu vida. ¿Cómo Dios va a permitir el nombre gubernamental de Jehová perdona? ¿Cómo lo va a permitir en su vida? Dios va a permitir que alguien le haga falta, que alguien le haga daño, que alguien le quiera desear el mal, para que cuando él le quiera hacer el mal, salga el nombre gubernamental de Dios que está en su vida, que dice: Jehová perdonador. Yo no puedo perdonar a alguien si alguien no me ha hecho nada. Yo no puedo hacer eso si antes no he pasado el proceso. Entonces, cuando Dios permite que alguien te falte, que alguien te dañe, que alguien te acose, que alguien te desee el mal, lo que Dios está haciendo es: amada, yo solo quiero que formes los 12 nombres en tu vida. Lo que estás pasando no es para muerte. Lo que estás pasando es un canal de los cuales yo abrí en el mar para que vengas a la casa eterna. ¿No es eso hermoso?
Esa es la naturaleza del Padre en nosotros. Pero como Satanás está dentro de nosotros, ¿qué es lo que hace? Jamás lo perdonaré. Es que lo que me hizo no tiene perdón ninguno. Y entonces empieza a hablar el orgulloso, el insensato, el soberbio que está dentro para estorpecer lo que Dios quiere hacer. Por eso queremos restitución, queremos restauración. Todo empieza por dentro. Empecemos a perdonar, empecemos a andar en verdad, empecemos a andar en benignidad, empecemos a ser fuertes, empecemos a tener misericordia, empecemos por eso. Dios quiere restaurar, pero antes quiere restaurar nuestro ser interior. Salmo 77, 19. Salmo 77, 19. Para darle fundamento a lo que yo estoy hablando. Recuerden que estas prédicas quedan grabadas en YouTube. Si no le entiende, búsquenos. Y ahí puede escucharla. Y si no le entiende, llámenos para explicarle. Llame a los teléfonos de la iglesia. Salmo 77, 19 dice, mire qué lindo esto, dice: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Dice tu senda, dice tus sendas. ¿Y qué es lo que dice? Y tus pisadas no fueron conocidas en el camino. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Dios cuando abrió el mar rojo? Pasó el pueblo, después ¿qué hizo? Volvió el mar en sí, destronó al faraón y las pisadas no fueron conocidas. No hubo rastro. Porque cuando tú tienes el nombre gubernamental del Padre, la naturaleza de Dios en ti, tus pisadas serán borradas, porque vas camino a una perfección, a una estatura, a la casa de papá, a morar eternamente con Él. Esto es hermoso. Entonces dice, verso 20: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Se refiere al pueblo de Israel. Pero mire esto. La palabra sendas es la misma palabra que está en el libro de Proverbios. Pero mire lo que significa senda. Esto sí, apúntenlo porque no aparece ahí, porque no está el Strong. Dice, la palabra senda significa pista o pasaje, como que fluye a lo largo. Senda. Senda, en otras palabras, es un camino. Pero en el original, la palabra raíz de senda es la H7640. Cuando yo menciono esto, yo no es que estoy metiendo el hebreo o que yo me quiero hacer un rabino. No. Solo quiero que entiendan la raíz de a dónde viene esto. Y entonces la palabra original o raíz de senda es la palabra shovel. Y la palabra shovel significa esto: de una raíz que no se usa, que significa fluir. Pero me encanta lo que dice: la cola del vestido de una mujer. Cuando alguien va a casarse y va camino al altar, ¿qué arrastra a la mujer? El vestido, la cola. Cuando tú estás pasando uno de los 12 canales y vas a casarte con el hijo, cada senda que pases, arrastras la cola de tu vestido que estás preparándote y tejiendo aquí en esta tierra. ¿Estamos entendiendo? Yo no he visto ninguna otra mujer aquí en la tierra que arrastre cola. ¿O sí? Bueno, en mi poca conocimiento, yo solo miro a esas novias hermosas cuando se visten aquella gran colota que van arrastrando. Porque eso significa que va camino al casamiento. Entonces, cuando Dios permite que pasen sobre esos 12 canales o esos 12 nombres gubernamentales, es que dice: Cristo está allá. Es que esto es hermoso. Vení, amor, ponete ese manto así como cola, como capa.
¿Qué vestido? Venite acá. Vení acá, vení acá. Aquí está mi esposa bella, mira. Ella está acá. Y ella está pasando un canal. Y el esposo está aquí esperándola. O sea, cuando está pasando, está arrastrando una cola. ¿Y qué dice el amado? Ahí viene mi esposa. Ahí viene mi amada, con la que voy a contraer matrimonio. Cada proceso que estás pasando, estás arrastrando la cola, pero la cola de la vestidura de lino fino, brillante y resplandeciente, que es el vestido de la esposa del Cordero. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde haces o construyes ese vestido? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se construye el lino? Mediante punzadas, punzadas, punzadas. Ser la esposa del Cordero no es fácil. Pero como tenemos un Dios fuerte dentro de nosotros, ¿quién dijo miedo? Voy a avanzar porque Dios fuerte está conmigo. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice sendas, sendas. Vaya, sigo dando esto. ¿Por qué 12 nombres? ¿O por qué 12 canales? Voy. Cuando el pueblo de Israel se paró frente al mar, ¿cómo iban en desfile el pueblo de Israel? Por tribus. ¿Sí? Y esas tribus, ¿cómo las agrupó? ¿Con qué estandartes iban? Habían 4 estandartes. ¿Cuáles son esos estandartes? El estandarte del león, el estandarte del hombre, el estandarte del águila y el estandarte del buey. 4 estandartes. Y cada estandarte, ¿cuántos grupos tenía ese pelotón, por así decirlo? 3. Entonces, 3 por 4, 12. Estamos, 3 por 4, 12. 12 tribus. 4 estandartes. ¿Estamos? Ok. Entonces, estos 4 estandartes son los mismos que se mencionan en el libro de Ezequiel. Estos 4 animales, hombre, buey, águila y león, son los que sostenían la carroza de la gloria del Padre. ¿Sí? Esos mismos 4 estandartes que coordinaban un pelotón de 3 tribus son los mismos con los que acampaban en el tabernáculo de Moisés. En la entrada de la puerta, ¿qué estandarte estaba? El de león, de la tribu de Judá. Y ahí habían 3 tribus. Luego en la otra tribu estaba la de hombre. Habían 3 tribus. Luego en la otra tribu del lado occidental estaba el estandarte del buey con 3 tribus. Y en el otro lado, el lado del norte, había el estandarte del águila con 3 tribus. Y todo eso lo hemos visto en todos estos años que hemos predicado esta palabra. Pero voy entrando con esto. Entonces, 12 es la naturaleza del Padre, es su gobierno. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud, Dios le dice: yo no quiero un pueblo esclavo, yo quiero un pueblo libre. Pero para hacerlo libre tienes que conocer mi palabra, tienes que conocer mis nombres. ¿Estamos? ¿Para qué? Para que no seas esclavo en el desierto. Porque yo quiero que en el desierto tú me alabes. Porque después de que salió de Egipto, la idea ¿qué era? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué fue lo que Moisés le dijo a Faraón? Deja ir a mi pueblo para que me haga culto. Estando prisioneros, jamás levantaremos culto al Señor. Nunca levantaremos culto al Señor. Entonces, por eso es que nosotros somos bautizados en las aguas de su nombre. Por eso el bautizo es muy importante. Proverbios 8:22, para darle testimonio o veracidad a lo que estoy hablando. Proverbios 8:22 dice:
Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Y la palabra camino, y eso lo puede estudiar en su casa, y la palabra camino es la misma palabra sendas. ¿Qué fue lo que Dios hizo en la eternidad pasada? Vení. Venga. En la eternidad pasada vino el Padre y agarró a Cristo. Desde el principio. Mire lo que dice: Jehová me poseía desde el principio su camino. Lo que le dice ahí: Jehová desde el principio me mostró las sendas, me mostró los caminos, porque quería darme la naturaleza. Y entonces vino el Padre y agarró al Hijo y empezó a caminarlo y a enseñarle todas las sendas, a hacerlo recorrer todos los 12 canales, los 12 nombres gubernamentales, y empezó a verdadearlo, empezó a enseñarle: tienes que ser fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en verdad, grande en benignidad, que guarda misericordia a millares, que perdonas las iniquidades, que perdona las transgresiones, que perdona las rebeliones, que perdona los pecados, y que vas a ser un juez justo. Y el Señor empezó a verdadearlo en esos caminos, en la eternidad pasada. De esa forma, Él preparó y entendió los 12 caminos. Viene el Hijo hoy y nos agarra a nosotros. Y eso lo podemos ver en Proverbios capítulo 8, verso 31. Del 30 en adelante. Mismo camino que recorrió el Hijo, mismo camino que recorremos nosotros. Dice: con Él estaba yo, verso 30, con Él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia en los días, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Delicia es dar, satisfacer. Y dice el verso 31: huélgome en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, mis sendas, mis 12 nombres gubernamentales. Bienaventurados. Y la palabra bienaventurados es la palabra Macarios, que significa supremamente bendecido. Entonces, si yo quiero restitución en este año 2021 y tengo los 12 nombres gubernamentales, seré supremamente bendecido. Y daremos testimonio la última semana de diciembre y miraremos la gloria de Dios en este año. Bienaventurados los que guarden su camino, los que guarden sus sendas. No dice ahí el que guarde mi camino, dice quien guarde mis caminos, mis 12 nombres gubernamentales, mi naturaleza, mi carácter, mi esencia, mi propósito. Amén. Ahora bien, y con esto voy a cerrar con estos 3 puntos. ¿Cómo tomo la naturaleza del Padre? O sea, ya entendí, ya estoy claro. El Padre verdadeó al Hijo. El Hijo nos verdadea a nosotros. Nos muestra 12 canales. Entonces imagínese, usted está frente al mar y hay 12 caminos. ¿Cómo los hace suyos? ¿Cómo yo tengo la naturaleza de Cristo? ¿Cómo yo lo aplico? ¿Cómo yo la hago mía? Porque usted me dice, pastor, bueno, con Cristo, bueno, ya lo tengo, pero ¿cómo hago para recorrer este camino? Tengo el conocimiento. Hoy vamos a verlo. Entonces, 12 tribus, 12 canales, 4 estandartes. ¿Sí? Y esos estandartes eran el águila, el buey, el león y el hombre. Entonces, ¿cómo camina el águila? ¿Cómo camina el buey? ¿Cómo camina el león?
y cómo camina el hombre. Si yo logro hacer o logro caminar como camina el buey, el águila, el león y el hombre, tengo la naturaleza de Cristo. ¿Están listos para aprender hoy? Y cerrar con esto. Y empezar este 2021 caminando de esa forma. El año de la restitución viene si caminamos este camino. Miraremos la gloria de Dios si caminamos este camino, si caminamos como caminan estos 4 seres vivientes. Es la única forma. Entonces, Ezequiel capítulo 1, del 4 al 7. Ezequiel capítulo 1, del 4 al 7. La gloria del Señor. Y dice, ¿se acuerdan que les dije que los 4 estandartes representaban los 4 seres vivientes que sostenían la gloria del Señor? La carroza de la gloria del Señor. Y eso está en Ezequiel y ahorita estamos dándoles certificando la palabra. No certificando la palabra, certificando lo que les acabo de decir. Verso 4 dice, y miré y aquí un viento tempestuoso venía del Aquilón, una gran nube con un fuego envolvente y en derredor suyo un resplandor y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar. Verso 5, y en medio de ella figura de 4 animales y este era su parecer. Había en ellos semejanza de hombre y cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. Está hablando de los 4 seres vivientes: buey, águila, hombre y león. Pero entonces el verso 7 me da los principios para caminar o para tener la naturaleza de Cristo. Vamos pues. Verso 7 dice, y los pies de ellos, ¿de quiénes ellos? ¿De quiénes? De los 4 seres vivientes: el león, el león, el buey, el águila y el hombre. Yo creo que eso no lo reveló carne ni sangre. Como quien dice, miren, no sean, para que caminemos este 2021. Ok, vamos. Gracias, Padre, tú tienes de todo. Y entonces dice, y los pies de estos 4 seres vivientes, de ellos, ¿qué eran? Derechos. Primer principio para tener la naturaleza de Cristo: caminar derecho. No puedes caminar pando. No puedes andar torcido. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Oye, Israel, delante de ti está la bendición y la maldición. Si tuerces tu camino, te va a ir mal. Primer principio para la restauración: caminemos derecho. ¿Qué dice Apocalipsis? A los tibios los vomita el Señor. Hoy amanecemos adorando al Señor y mañana amanecemos reclamándole al Señor. ¿Por qué? Porque actuamos según está nuestro ánimo. Primer principio: camina derecho. ¿Quieres restitución? Camina derecho. ¿Quieres restaurar? Camina derecho. ¿Quieres bendición? Camina derecho. ¿Quieres tener felicidad? Camina derecho. Camina derecho. Ya no caminemos como caminamos este año 2020. Ahí hagámonos un examen. ¿Cómo caminé este año 2020? ¿Cómo lo caminé? ¿Pecando? ¿Haciendo cosas malas? ¿Haciendo cosas incorrectas? ¿Diciendo, pensando cosas incorrectas? Entonces el Señor te dice, este 2021, cierra el telón y empieza a caminar derecho. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo voy a restituir lo que el saltón, la oruga, el revoltón se llevó. Porque lo que Él se llevó no fue tu bien, sino tu ser interior. Camina derecho. Camina derecho. Subí, Luis. Número dos.
teniendo los pies de becerro. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 1 verso 7. Dice: y los pies de ellos eran derechos. Primer principio, caminar derecho. Número 2, y la planta de sus pies como la planta del pie de becerro. O sea, que la planta o los pies del buey, los pies del águila, los pies del hombre y los pies del león se resumen en uno solo, como pies de becerro. Y aquí viene algo importante. ¿Y cómo son los pies de becerro? ¿Conocen los pies de becerro? Bueno, los becerros son como las vacas, por así decirlo, o los terneritos, ¿sí? ¿Usted ha visto cómo son los pies? Tienen hendiduras en sus pies. Y esas hendiduras, ¿qué significan? Separación. Separación. ¿Qué es lo que Dios quiere en esta mañana? Dice: los pies de becerro son pezuñas hendidas. Hendidas a causa de una separación. ¿Tú quieres caminar con pies de becerro? Ojo, empieza a separarte de las cosas del mundo. ¿Tú quieres caminar como becerro? Empieza a separarte de aquellas cosas que desagradan a Dios. ¿Tú quieres separarte? Empieza a separarte de aquello que no agrada a Dios. Empieza a separarte de tu rebeldía, de nuestra apatía, de nuestra soberbia, de nuestra altivez, de nuestra mentira. Empecemos a tener un camino de separación, porque solo la separación me lleva a la santidad, y solo la santidad me hará ver el rostro del Señor. Entonces, los 4 seres vivientes que representan las 12 tribus de Israel, una tribu que abrió para cada canal, tuvieron separaciones para con Dios. ¿Qué estás dispuesto a entregarle a Dios este 2021? ¿Qué estamos dispuestos a entregarle a Dios? ¿De qué estamos dispuestos a decirle: Señor, te entrego este año 2021 esto? Te entrego esto que me aparta de ti. Te entrego esto que no te agrada. Te entrego esto. ¿Qué tan dispuestos estamos a separarnos para Dios? Ayuno de 12 días. Pastor, es que mire, yo puedo ayunar hasta las 12. O mire, yo nunca lo he hecho. Bueno, aprende a separarte. No, mire, pastor, yo no le aguanto, yo voy a comer tortillas en la tarde. Aprenda a separarse. No, es que yo no puedo estar sin escuchar ese tipo de música. Aprende a separarte. Es que yo no puedo estar sin el teléfono al pie. Aprende a separarte. Es que yo no puedo hacer esto. Aprende a separarte. ¿En quién vas a confiar? ¿En algo creado o en el creador de todo? ¿En quién vas a creer? Solo aquel que se separa va a tener vestiduras de esposa.